Reciban un fuerte abrazo a todas y todos. Voy a complementarles sobre el bastón de aire. También hay 7 complementos que acompañan al bastón de aire. Cuando estábamos viendo el bastón de aire, el primer complemento es quién soy. Y este complemento nos dice que soy mis creencias, yo soy todo lo que aprendí, es decir, mis creencias religiosas, filosóficas, acerca de la vida, de mis mitos, de mis historias, soy prisionero de todas mis creencias. Para poder generar una realidad aparte, una realidad propia, hay que mirar las creencias, hay que examinarlas y mirarlas detenidamente e ir sacando esas creencias que no me sirven, que me están limitando. Y las creencias están ligadas a las experiencias, es decir, de acuerdo a mis creencias se generan mis experiencias, es decir, desde mis experiencias, es decir, todo es una experiencia, todo es un experimentar. Cuando estamos pequeñitos nos enseñan a experimentar. Me estoy subiendo a un rodadero y entonces se va a caer. Entonces empiezo a tener miedo porque papá y mamá dicen se va a caer y uno se cae. Y encima le dan una palmada. Entonces esas experiencias no son muy positivas. Nuestras experiencias se van acumulando y nos van limitando. Hay que mirar las experiencias. En el bastón de aire decía, ¿hacia dónde? El complemento es la reflexión. Es decir, voy a generar para mí 10 millones de pesos que necesito 10 millones de pesos. Entonces, debo empezar a sacar mis creencias, organizarlas y mis experiencias y me siento a reflexionar. ¿Hacia dónde? Reflexionando. Es decir, ¿cómo voy a conseguir esos 10 millones de pesos? ¿Cierto? Pero esos 10 millones de pesos no los voy a conseguir pensando que necesito los 10 millones de pesos. ¿A quién le voy a decir? Le voy a decir al vecino, pero mis experiencias dicen, no, es que el vecino es tacaño, ese no me presta. Y empezamos a cerrarnos, a limitarnos. Entonces reflexiono y la reflexión es simplemente poner el punto de vista o enfocar lo que quiero allá, pensarlo, es decir, me siento a pensar qué es lo que quiero, 10 millones de pesos y solamente no lo visualizo, es que la visualización es diferente, solamente lo siento. Cuando yo lo siento, entonces empieza en el bastón de aire, ¿cómo? Desde la acción, porque toda acción tiene una reacción, es decir, voy a mirar mañana, porque ya son las 11 de la noche, entonces yo que voy a ponerme a ir a donde el vecino a pedirle plata prestada, entonces lo que tengo que hacer es descansar, reflexionar, descansar y ya mañana entonces ejecuto la acción. Entonces ejecuto la acción, pero sí, dejando atrás mis creencias y mis experiencias, es decir, con la mente en blanco voy y le digo, Pepito, ¿me hace un favor y me presta 10 millones? Pepito dice, claro, con mucho gusto. ¿Sí? Entonces hay que generar un orden de pensamiento. ¿Sí? El quinto punto era ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué es? Entonces, cuando yo reflexiono, cuando yo tengo claras las cosas, está la claridad. Y la claridad es simplemente estar claros de que yo necesito los 10 millones de pesos. No me importa si el vecino no me los va a prestar ni dónde los voy a conseguir. Es decir, bueno, otro ejemplo de una paciente que tengo que es fisioterapeuta. Ella es independiente, entonces decía, pero ¿cómo hago si yo tenía un paciente que me dejaba tanto dinero mensual? Y yo esperaba ese dinero y de un momento a otro se fue, ¿sí? Entonces yo le decía, mi querida, es que debe tener la claridad. Es decir, yo genero unos mecanismos de acción para conseguir lo que yo quiera, pero yo no cifro mis esperanzas en eso que yo conseguí. Es decir, a mí me dicen, abuelo, ayúdeme para hacer este negocio y le doy 10 millones de pesos. Un ejemplo, eso nunca pasa, ojalá que pasara. Abuelo, le doy 10 millones de pesos. Entonces yo le hago el favor, hacemos tarea tradicional, y yo no cifro mis esperanzas en que ese hombre me dé 10 millones de pesos, porque si no me muero de hambre. Es decir, yo no debo fijar mis esperanzas en nadie. Es decir, es lo que yo genere para mí.
Es decir, es la acción y la reacción que yo genere para mí para llegar a la claridad. Y la claridad es estar tranquilo y estar en paz conmigo mismo. Es decir, esa es la claridad, mi plenitud. Es decir, yo no le debo nada a nadie y yo no le puedo pedir un favor a nadie esperando que esa persona me lo haga. Porque si yo genero esa expectativa, entonces voy y le pido el favor a la persona y esa persona no me prestó o no me hizo el favor y yo pues empiezo a pensar mal de esa persona. Entonces ahí pasamos a otra parte que es la utilidad. Y el complemento es la responsabilidad. Cuando yo voy a donde esa persona que me presta dinero y no me presta, entonces desde la responsabilidad yo empiezo a pensar mal de esa persona. Y empiezo a pensar, es que no me quiso prestar, es que no sé qué, teniendo toda esa plata que tiene. Y entonces me empiezo a generar un poco, es decir, muchos bloqueos internos y empiezo a generar una energía que se acumula. Es decir, yo necesito prosperidad, yo necesito abundancia, yo necesito dinero, pero se me bloquea, es decir, no encuentro la posibilidad, es decir, no veo por dónde es que voy a conseguir el dinero que necesito. Entonces, es responsabilidad, porque la responsabilidad está en la autoridad. Eso es interesante. La autoridad, la responsabilidad es que yo tengo toda mi energía dispuesta para generar todo lo que yo quiera. Yo tengo el poder de hacer todo lo que yo quiera de mi vida. Es decir, si yo quiero 10, pido 10 y el universo me los debe dar, ¿no? Entonces es la responsabilidad. Pero ahí está la autoridad. Es decir, si yo lo pido sin autoridad, pues yo quiero 10 millones de pesos. Y la autoridad es decretar. Es decir, la autoridad es la fe con que yo voy a conseguir las cosas. Esa es la autoridad. Y debo hacerlo desde la autoridad. Es decir, decretando. Soy prosperidad, soy abundancia, hoy decreto que voy a conseguir los 10 millones de pesos, etcétera. Es la autoridad. Entonces, todo parte desde mi responsabilidad, porque desde mi pensamiento y desde mi autoridad, yo genero también mi realidad. ¿Sí? Es decir, si alguien si alguien hizo algo incorrecto conmigo, entonces yo digo, ojalá que se parta una pata, y eso es autoridad. La persona se parte un pie. Y después la culpa de quién es, pues de usted, mía, porque no pensamos bien, es decir, no tuvimos responsabilidad con lo que generábamos. Entonces debemos ser responsables con lo que generamos. Es decir, creencias, experiencias, reflexión, acción y reacción, claridad, responsabilidad para llegar al éxito, es decir, para llegar a lo que yo quiero. Y lo que yo quiero, pues será, es decir, como dicen por ahí, hay que pedir, pero hay que pedir bien, hay que saber que lo que yo pida no puede dañar a otra persona, no puede dañar a la tierra, no puede dañar al cosmos, no puede dañar el orden, porque el desde donde las experiencias están ligadas a la conexión, todo está conectado, todo está interrelacionado, todo se une y todo es existente. Es decir, en la claridad debo entender que todo existe, todo está vivo y debo respetar todas las creencias, todas las filosofías, no debo criticar ni juzgar, porque la claridad llega cuando yo no juzgo, cuando yo no critico, porque es que cuando uno hace así, entonces 1 para usted y 4 para mí, es decir, no estoy respetando, no estoy en claridad, y entonces si no estoy en claridad, no tengo responsabilidad de generar. Entonces lo que hay que hacer es pensar bien, pensar bonito, y pensar bonito es organizar el pensamiento. ¿Cuáles son mis creencias y cuáles son mis experiencias? Debo reflexionar sobre esas experiencias y esas creencias para accionar, para tomar una decisión de qué es lo que debo hacer. Y cuando ya tomo esa decisión de qué es lo que debo hacer, debo estar claro. Es decir, no puedo criticar, juzgar ni condenar a nadie si lo que yo quiero no se cumple porque alguien se interpuso. Es decir, si alguien se interpuso es porque yo no estoy generando claramente mi responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo esos complementos. Espero que les sirva. Se cuidan. Chao, chao.